pregunta y les paso la voz a nuestra audiencia. No sé exactamente quién sería la persona indicada para responder, pero me interesaría saber cómo les llegó la historia a ustedes de José Crisanto, cómo llegaron a esa versión, a ese texto. Hola, buenas tardes a todos. Pues realmente esto fue una idea inicialmente del coproductor francés, Ariel Seytoun, leyendo una noticia del periódico. Se interesó por el asunto, por la liberación de los rehenes de Cara Roja. Se pensó que, bueno, en Francia había tenido un seguimiento muy exhaustivo todo el tema de Ingrid Betancourt, entonces estaban como más cercanos a la problemática colombiana, etc. Entonces, leyendo esta noticia, pensó que podía ser una historia adecuada para el director Miguel Courtois Paternina, que ya tenía una trayectoria de contar historias como El Lobo o Gal, con un trasfondo político, social y también tratando el terrorismo en distintas versiones en distintos países, como en España. Entonces, ya con el director a bordo, se contrató al guionista a Antonio Onetti, que había hecho tándem creativo con Miguel Courtois en sus dos anteriores películas, con un buen resultado. Y así se empezó a gestar el proyecto. Se hicieron muchas versiones de guión a partir de una documentación y un trabajo de investigación muy exhaustivo que hizo el guionista por su cuenta, basándose en todo lo que se había publicado en los medios de comunicación, hasta que llegamos ya a una versión más o menos definitiva del guión que se quería rodar. Aún así, durante el rodaje, todas las películas son animales vivos que siguen transformándose, cambiando y creciendo durante todos sus procesos de creación, que son el desarrollo del guión, luego la preparación del rodaje, el rodaje, incluso hasta el montaje se transforma la historia. Cuando estábamos ya en Colombia preparando, ya con Luis Tosar a bordo, trabajando al personaje, pues todavía se sufrió una transformación mayor desde el thriller político, que era el enfoque inicial que se le había dado, a centrarse más exclusivamente en la figura del personaje central de José Crisanto. Era algo que la película nos pedía y así quedó. ¿Cuándo conocieron a José? Pues cuando nosotros empezamos el proyecto, desgraciadamente él estaba todavía encarcelado y no tuvimos ocasión de conocerlo hasta la fase de promoción para el estreno en Madrid, o sea, hace poco tiempo, lo hemos conocido en diciembre. Antes de eso, solo Juan Pablo Tamayo, el productor ejecutivo colombiano, que era nuestro nexo para todo tipo de gestiones aquí en Colombia, fue el que le visitó en la cárcel, el que tuvo el contacto con él, el que era, digamos, nuestro interlocutor. Pero físicamente nosotros no lo llegamos a conocer hasta diciembre del 2012. Bueno, yo me aceleré tanto con esa primera pregunta que no los presenté. Bueno, José Crisanto, en quien se basa la historia, Luis Tosar y Martina, que los conocen bien, los protagonistas de la película, y Farruko y Cristina, los productores de la película. Tenemos preguntas del público, por favor. Bueno, yo hago una segunda y después ustedes van pensando. José, cuéntanos cómo fue ese primer encuentro, que cuando te enteraste que iban a hacer una película sobre tu historia. Buenas tardes para todos. Bueno, lo primero, como decía Cristina, en ese momento aún me encontraba privado de la libertad cuando me visita el señor Juan Pablo Tamayo y me cuenta de que se está trabajando en un proyecto para contar esa otra verdad. Pues recibí esa noticia con gran alegría, porque eso significaba de que habían personajes, productoras e interesadas en esa situación. Para mí era muy emotivo de que esa otra verdad se lograra llevar al mundo, porque realmente
nunca encontré una explicación justa por qué se me priva de la libertad después de haber contribuido a hacer un acto humanitario de esta magnitud, ¿no? Y como decía, me dio gran alegría, pues hablé con Juan Pablo y le dije que me parecía muy bien, y a pesar de mi situación, en lo que pudiera y les fuera posible que yo pudiera cooperar, colaborarles, ahí iba a estar dispuesto para ello. Sí. Un segundito, que vamos a... Gracias. Bueno, si ustedes contemplaron una segunda opción de final, sugiriendo posibilidades a la tragedia y al desencanto. Y la otra, ¿cuál fue la escena más difícil de filmar? Bueno, yo creo que yo puedo contestar a la primera pregunta y a lo mejor Luis a la segunda. La segunda era cuál fue la escena más difícil de filmar, y la primera si llegamos a pensar en otro tipo de final. Realmente no, porque cuando nosotros terminamos ya la postproducción, no solo el rodaje, sino 6 meses después de haber terminado el rodaje de la película en Colombia y haber hecho toda la fase de montaje, postproducción de imagen, de sonido, etc., José seguía encarcelado todavía y no sabíamos qué iba a pasar, no teníamos todavía noticias, esperábamos que fuera puesto en libertad, pero no se sabía bien si eso iba a suceder ni cuándo. Por lo tanto, no pensamos en otro final posible, el final era el que era realmente. ¿Cuál fue la escena más difícil de filmar? Como tú estabas en casi todos los planos, seguramente sería una escena tuya que te tocaría a ti. Cuando Crisanto ahoga al mono. Efectivamente, eso fue impresionante. Una noche inolvidable. Sí, porque era había varias condiciones. Primero que había una crecida considerable del río, es decir, que todo era muy complicado, porque el lugar, la localización, como suele ocurrir en estos lugares, una vez que se va a hacer el scouting y se localiza el sitio, tiene un aspecto, y una vez que vas a rodar, tiene otro completamente diferente. Es decir, había como 2 metros más de agua, la corriente era muchísimo más fuerte que cuando fueron a localizarla, con lo cual no era sencillo andar en canoa por allí, y además toda una familia completa, con niños, bebés, de todo. Todo se empezó a complicar muchísimo, y luego además por los típicos problemas de rodaje que hay, por un lado, un error de comunicación por parte de dirección, que no se tiene muy claro qué tipo de dummy se quiere usar para hacerlo el ahogamiento del mono. Entonces parece que sí que hay unas instrucciones previas de que sí, que casi no se va a ver, entonces básicamente cualquier muñeco casi valdría. Luego resulta que hay un cambio de intención, no, vamos a intentar rodarlo un poco más corto, entonces de repente se da miedo a una cosa que no parecía un mono ni de lejos, con lo cual había que hacer todo tipo de inventos para intentar que una especie de cosa, una especie de peluche que yo tenía en la mano pareciese un mono, intentar introducirlo en el agua lo más rápido posible y que no se viese esto. Claro, digamos que entre todo el drama que se produjo allí también, bueno, produjo muchas risas, ¿no? Porque era una situación bastante desternillante. Y ahí es donde, claro, los actores tenemos que hacer nuestros juegos de autosugestión y creer que aquello es un mono de verdad y que además es el mono del señor Suegro. Pero esta fue una como de muchas, hubo muchas anécdotas y muchas cosas curiosas. Ayer Farruko contaba una, por ejemplo, nos tocó, claro, esto solamente puede ocurrir en unas circunstancias muy determinadas y rodando los lugares en los que estábamos rodando, ¿no? Por ejemplo, en un pequeño hospital, rodando en Villavicencio. ¿Era Villavicencio? No, era... Sí, Villavicencio, un barrio. Un barrio, sí. Porfía era. Porfía. Claro, nosotros estábamos rodando una secuencia del hospital, allí estaba mezclado personal real del hospital con figuración especial de la película, es decir, todo estaba muy mezclado y como los que habéis visto la película, llega un momento en que todo se confunde, de hecho hay planos robados de gente real, ¿no? Es decir, todo esto se aprovechaba, ¿no? Para la obra. Y llegó un momento en que entró un chico herido de bala
dejó su compañero en una moto fuera, el otro se escapó, que también estaba herido, y le dijo, bueno, sálvate tú, te quedas aquí. El tipo entró bastante mal herido. De hecho, entró, claro, nadie del personal del hospital se dio cuenta de que era un herido de verdad. Todos pensaron que era figuración de la película porque estábamos en plena acción de rodaje. Y el tipo, o sea, el personal del hospital no se dio cuenta de que era hasta que se desplomó el pobre, ya casi desangrado, encima de una pequeña, ¿no? Entonces, todo esto fue una situación muy dramática, muy trágica, pero al mismo tiempo con cierta coña, ¿no? Con cierta comedia. Y como estas, vamos, miles. O sea, esto era el rodaje, continuamente pasaban cosas. A Martina le atacó la mona, que era una celosa empedernida, porque lo que parece un mono es una mona en realidad. La mona no soportaba ninguna de las chicas de rodaje. Y Martina, bueno, sí, curiosamente Martina sí, pero un momento de locura se puso muy histérica, un momento así de tensión en el rodaje, y lo primero que encontró fue el dedo de Martina, y casi nos quedamos sin actriz protagonista en ese momento. Y sin mona, porque hubiera habido que justiciarlo. Luego también es verdad que para los actores, también lo decía ayer Martina en el coloquio, que yo creo que para los actores todo lo que sean inconvenientes en una película como esta vienen bien. De alguna manera te colocan en situación, te motivan, te sitúan mucho en el entorno real de las vivencias del personaje que estás interpretando, y creo que todo eso juega a favor, ¿no? Es como un trabajo menos de sugestión que tienes que hacer y puedes ocuparte de otras cosas dentro de los deberes diarios. Ahí producción es la que sufre estas cosas. Los actores estamos, esperamos mucho, es verdad, hacemos nuestro trabajo y se acaba. Y luego, antes de llegar al rodaje, producción son los que están, y cuando acaba el rodaje, producción son los que siguen, los que tienen que recoger. Y en un lugar, pues en la zona del Meta, de repente estábamos todavía rozando la época de lluvias, y de repente caía un chaparrón, todo se embarra, los camiones no pueden moverse, todo este tipo de cosas. Al final los que lo sufren pues, son la gente de producción y buena parte de dirección que están ahí, y los de atrezo, montaje, decoración y todo esto, que son los que tienen que ver cómo las 4 tablas que han montado para un decorado de repente vuelan o desaparecen por arte de los meteoros. O sea, no es fácil un rodaje en estos lugares, pero bueno, eso es lo que es. No, bueno, aquí se dan 4 cosas súper importantes, a nivel de producción, que es tener niños pequeños, animales, estar metidos en un sitio y las infraestructuras son muy complicadas, como es la selva, con unos cambios climatológicos brutales, y eso dificulta muchísimo, ¿no? Porque entre el clima, el calor, las altas temperaturas, de tener que llamar a una enfermera para ocuparse de los niños porque la temperatura era muy alta, y todo eso complicaba mucho. Buenas tardes. ¿Escuchan? Aunque no tenemos la presencia del guionista, los productores siempre se acercan muchísimo a los guiones. Ustedes como extranjeros, y como percibe uno siempre un extranjero una noticia de otro país, ¿cómo fue ese acercamiento a la historia como tal? Querer contar una historia que simplemente conoces a través de los medios, y tratar de llevarla a una historia lo más real posible, bueno, sobre todo sabiendo que el personaje principal tiene ese problema judicial, y no poder acercarse realmente a una realidad que sí lo acerque a una historia realmente puntual. Bueno, creo que ahí está nuestro compañero Juan Pablo Tamayo, que es nuestro productor aquí en Colombia, que él sí, digamos, es el que hizo, digamos, toda esa primera fase de acercamientos. Igual yo creo que él puede contestar de una manera más precisa, porque él además tuvo contacto con José, fue el primero, digamos, de nosotros. Así que si le pasáis un micro, igual. Está un poquito desconcentrado. ¿Cómo fue el acercamiento? O sea, ¿cómo es tratar de contar una historia que solamente conoces a través de los medios de otro país? Bueno, en caso tal del guionista, que es un extranjero, y tratar de llevarla a lo más real posible, y que se acerque lo más real posible desde el guión. Realmente cuando Raúl o Cristina, como productores del Casa Familia, yo lo leí, un guión que
lo primero fue que me impresionó mucho porque estaba escrito, digamos, o sea, captaba como muy bien la realidad de Colombia, excepto alguna terminología, algunas cosas por ahí que había que ajustar, pues, como a la jerga colombiana, llamarlo de alguna manera. Pero era una historia que está muy próxima a la realidad, que era una aproximación muy vivencial de las cosas tal como habían sido narradas. Ese guión fue escrito con base en prensa, en radio, en televisión, en hechos completamente públicos. Entonces creo que Antonio Negri, el guionista que lo escribió, pues se acercó muchísimo a eso. Me impresionó mucho porque se notaba que tuvo que hacer una investigación muy profunda de tanto el personaje como de las situaciones para lograr eso. Ya posteriormente, como ya lo han narrado los compañeros, estuve en contacto con José Crisanto. Él estaba en ese momento privado de la libertad y empezamos a conversar un poco de él, aunque en la película, digamos, el guión ya estaba escrito para el momento en el que estuve en contacto por primera vez con José Crisanto. Ya la historia estaba hecha y más bien fue toda una interpretación del guionista y de Luis posteriormente en la creación del personaje. Un amigo periodista que vive en Madrid hace mucho tiempo, colombiano, Medellín, paisa, entonces yo lo sugerí para que ayudara un poco a Luis en conversaciones sobre política, economía, cultura, a pulir una terminología, que le dijera, por ejemplo, términos populares, cómo debía encararlos. Y posteriormente en el rodaje, el jefe de casting, que fue Jaime Correa, también sirvió como coach y iba corrigiendo, y la ayuda también de Martina fue, creo que, muy importante para construir ese personaje y poderle ayudar a Luis con todos los asuntos de pulir el lenguaje, de utilizar la terminología, digamos, como más adecuada, que quedara más colombiana. No sé si me quedó claro. Si quieres puntualizar que desde España, ¿no?, en este caso, los productores españoles, evidentemente había una distancia inmensa, ¿no?, de la historia. Y lo que nosotros conocíamos era, desde el principio, es que era una película de ficción. O sea, nosotros, aunque nos queríamos acercar a la realidad, nunca podíamos perder esa premisa, que era una película de ficción, y no teníamos por qué lo que nosotros contamos ser exactamente la realidad, ¿no? Simplemente es un punto de vista que lo que puede hacer es abrir el espectro para que la gente saque sus propias conclusiones de cosas que probablemente puntos de vista que no sean tan conocidos, ¿no? Y después siempre intentando tratarlo por la distancia que nos mantenía con Colombia, desde el máximo respeto, ¿no?, a la hora de hacer ese guión. Por eso mismo, ¿no?, siempre nos basamos en la ficción y tratarlo con mucho respeto, ¿no? Eso fue fundamental para nosotros, ¿no? Y sobre todo las cosas que más tiene de ficción, que fuesen siempre muy respetuosas con lo que estábamos contando, ¿no? O sea, no adentrarnos en cosas que no sabíamos si podían ser verdad o no, e intentar que nadie se sintiese ofendido con esto, ¿no? Siempre desde el punto de vista constructivo de la historia, ¿no? Evidentemente aquí hay una sensibilidad que ha habido una cierta distancia, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que nosotros no lo hayamos hecho siempre con la humildad de no querer ofender a nadie y con el máximo respeto. Y sobre todo, para nosotros era fundamental hacer un homenaje a las víctimas del conflicto armado y a los desplazados, ¿no? En este caso fue una historia basada en lo que le sucedió a José Crisanto, pero como muchas cosas de ficción hay, que lo explicaba ayer muy bien, todo este tipo de cosas que a lo mejor a él directamente, que salen en la película, y a él directamente no le han sucedido, le han podido suceder a muchos otros desplazados, ¿no? Y esa era siempre el fondo y la intención de contar esta historia, ¿no? Y luego pasa una cosa interesante. No digo que sea el caso de esta película, no quiero ser pretencioso, pero es verdad que hay una cierta objetividad que está bien a la hora de contar historias, que quizá cuando las vives desde muy dentro es difícil alcanzarlo. Nosotros, digamos, esa objetividad, entre comillas, de alguna manera ya la teníamos, y lo que nos faltaba era la otra parte, que es el momento en que entra Juan Pablo, y necesitamos alguien de dentro, alguien de ahí, y alguien que empiece a darnos una toma de contacto muy clara. Pero, por ejemplo, en España, alguna de las mejores películas que se ha hecho sobre guerra civil la hizo en inglés, curiosamente. Nosotros hemos hecho cientos de películas sobre la guerra civil española. Y hay algo siempre que te coloca en un lugar que no te deja ser excesivamente neutral, ¿no? Es decir, que te deja mirar el conflicto desde un lado muy concreto, ¿no? Y a veces, bueno, no está mal tener una cierta visión externa a la hora de acercarte.
Naturalmente eso es indispensable, por ejemplo, todo lo que ha comentado Juan Pablo, y dar ese paso, ¿no? Intentar ya acercarte lo más posible y sobre todo desde el mayor respeto, ¿no? Que era un poco el gran reto que teníamos nosotros, y bueno, yo en particular también por el tema del acento y todo esto. Pero también ya cuando estás rodeado finalmente de un 90 y pico % de equipo colombiano, actores colombianos, mi compañero Francisco, Martina, yo qué sé, pues ya... yo tengo que decir que me sentí muy arropado, porque además mi miedo brutal era eso, es decir, voy a interpretar un personaje colombiano y lo voy a hacer delante de colombianos, y Francisco, por ejemplo, fue uno de los primeros que me dijo, hermano, no se preocupe, estamos aquí para ayudar y tal, no sé qué. Y Martina estuvo todo el rato colaborando y diciendo esto está bien, esto está mal, esto no sé. Y eso era esencial, y bueno, yo creo que esa es la parte puramente colombiana de la película, y creo que es un porcentaje altísimo. Sí, buenas tardes. Pues en primera medida quisiera felicitarlos, me parece que pues fue una buena actuación de parte pues, de Martina y de Luis, pues, pero sí tengo, digamos, ciertas dudas, ciertas preguntas en cuanto pues, a la participación actoral. Digamos que es difícil una persona que sea de España tratar de interpretar a un campesino, ¿sí? Digamos, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo hicieron a nivel de dirección de actores, digamos, para poder implementar, digamos, el acento que se necesita, el dialecto, algunos modismos? Porque por lo menos de mi parte sí logré percibir en algún momento cuando Martina le dice, hey, estoy embarazada de nuevo, y entre esas palabras que pronuncia se le escapa un coño. Entonces yo quedé como, uy. Entonces quisiera, digamos, saber cómo fue ese manejo. ¿Cómo fue ese manejo que se le dio a nivel actoral, pues, para poder...? Yo creo que es carajo lo que se dice. ¿Sí? Sí, casi diría 100%. Sí. Ah, bueno, quizás lo escuché. Porque he visto la peli como 5 o 6 veces. Sí. Entonces, sí. Y la he ensayado muchas veces más. O sea, y vamos, coño era como palabra prohibida. O sea, es que había gente escuchando los cascos continuamente, como 2 o 3 personas que sabían lo que se decía y se retenía por eso. O sea, y tú, igual se entiende coño, pero vamos, dicho no está. Bueno, entonces quería que me diera, digamos, cómo fue el trabajo ahí para poder interpretar. Pues el trabajo, bueno, ya la parte lo ha contado Juan Pablo. Digamos, el primer round así fue con Carlos Carmona, que es un amigo de Juanpa, nos puso en contacto, él vive en Madrid, y entonces empecé a hacer con él un trabajo un poco de inmersión lingüística y de inmersión incluso cultural también, ¿no? De todo lo que tenía que ver con los aspectos relacionados al entorno de la película y del personaje de Crisanto en concreto. Yo tenía unos cuantos vídeos de José, de entrevistas que había concedido a raíz del libro que publicó, que escribió y publicó estando todavía en la cárcel, El hijo de la selva. Ese libro también tuve oportunidad de leerlo, ya un poco más tarde, un poco más avanzado el proyecto. Y luego, pues eso, era un trabajo diario con Carlos, adaptando el guión, adaptando los diálogos a los modismos colombianos, intentando que fuese lo más cercano posible al personaje dentro de lo que era el personaje de ficción, que era un personaje muy marcado, por otro lado. Era un personaje ya muy compuesto por el guionista, que estaba muy cercano a los pícaros del neorrealismo italiano, entonces no queríamos tampoco perder eso, ¿no? Es decir, ese cierto sentido del humor que tiene el personaje, sobreponerse con cierta gracia a las situaciones más duras, pues queríamos que se mantuviese, pero intentando ser lo más colombiano posible. Y bueno, fue un trabajo, pues, como cualquier trabajo de inmersión lingüística, a la hora de aprender un idioma, si quieres, ¿no? Que es escuchar, machacar, intentar soltarte lo más posible cada vez, intentar usarlo cada vez más en más ambientes, lo cual es complicado. O sea, yo vivo en Galicia, en ese momento estaba haciendo teatro y digamos que no estaba rodeado de colombianos, ¿no? Casi ni de lejos. Entonces, bueno, ahí les tocó sufrir a mis compañeros de reparto que me escuchaban todo el día con los cascos puestos repitiendo frases del texto, ¿no? de la película. Y luego ya aquí, unas semanas previas a empezar el rodaje, digamos, yo creo que fue la parte que ya marcó un poco la diferencia, porque tenía todo ese trabajo más o menos plantado, pero luego realmente ya estar en Colombia, rodeado de colombianos todo el día, todos los estímulos auditivos están relacionados con lo que tienes que trabajar, y ahí es donde ya creo yo, o al menos yo noté que empezaba la cosa a fluir mínimamente.
Aún así, para mí, vamos, hasta el primer día de rodaje fue como el terror absoluto, porque si era verdad que al llegar, pues, había un momento que era la hora de la verdad y había que ponerse y decir, bueno, pues ahora hay que soltar todo esto delante de todos estos compañeros que son todos colombianos. Y hasta ese momento pues me habían escuchado algunos colombianos, Martín, Juan Pablo, Jaime Correa, el director de casting, que fue el que después también estuvo con nosotros todos los días. Y bueno, bien, tirando hacia adelante, todos bien, pero vamos, siempre con una cierta inseguridad, ¿no? Decir, bueno, ahora llega la hora de la verdad, a ver qué pasa. Y bueno, pues básicamente ese trabajo de un actor tampoco tiene mucha más ciencia, la cosa es que quede bien o que quede mal. Se hace lo que se puede. Hola, vi la película anoche, me ha impresionado muchísimo como colombiano. Me parece que en cuanto al público de Colombia, pues no tiene mucho que profundizar en el objetivo que ustedes buscan como homenaje, ¿no? La pregunta que quiero hacerles es, ¿esto cómo lo pretenden vender o cómo es el objetivo de moverlo en el exterior? Porque lo que queda claro es que para Colombia es un ejercicio de reflexión que queda después de ver la película, ¿no? Desde otro país a lo que me refiero es un problema tal vez lejano. ¿Cuál es la percepción? ¿Cómo quieren ustedes moverlo? ¿Cómo quieren venderlo, por decirlo de alguna forma, en otros países donde esto no se conoce de esta forma? Bueno, la verdad es que no... Realmente hay mucha diferencia, ¿no?, en cómo se toman las cosas este conflicto aquí y cómo se puede ver en el exterior, ¿no? Nosotros sí es verdad que antes de rodar la película pensábamos que la gente era mucho más consciente y le interesaba mucho más este problema de lo que realmente a posteriori de sacar la película ha sido, ¿no? O sea, queda mucho más lejano de lo que nosotros nos pensábamos, ¿no? Porque nosotros en el extranjero principalmente es la venta más cinematográfica de una película de ficción pura y dura, ¿no? De una aventura de este señor, evidentemente con un compromiso y un trasfondo de homenaje y de sensibilidad de hacer cine de autor y cine con un compromiso social, que es este caso, ¿no? Pero evidentemente no tiene los matices ni los argumentos suficientes en esos países como para que eso sea lo que realmente potencie la historia, ¿no? O sea, porque la gente pueda acudir al cine, ¿no? Por eso para nosotros el mercado colombiano siempre ha sido principal y prioritario, ¿no? Porque realmente es una película colombiana, o sea, los personajes hablan con acento colombiano, se sucede en Colombia, es una historia 100% colombiana, lo único que no es producción colombiana, pero el resto no hay ninguna, bueno, el actor principal, pero el resto sería una película totalmente colombiana, ¿no? Entonces, bueno... No obstante, nosotros pensamos que esta historia es muy universal, porque aunque se centra en un personaje colombiano y en el conflicto colombiano, este personaje al final es una víctima y un héroe anónimo que sirve como metáfora para otros conflictos armados en el mundo entero. En Colombia hay más de 3 millones de desplazados, pero en otros países de Latinoamérica también hay muchos, incluso en África, en Asia. Entonces pensamos que sí, la película es lo suficientemente universal, por un lado como para interesar en otros países y por otro lado para en aquellos lugares donde a lo mejor no llega o no tiene una fácil pegada, pueda servir para despertar de alguna manera la conciencia de la gente y que vean que cosas como esta están pasando en muchos lugares del mundo. Buenas tardes. El tema del conflicto armado pues en nuestro país es un tema recurrente en el cine, pero pues verlo desde la víctima, desde el desplazado y sobre todo teniendo en cuenta que esta víctima dio a luz en cautiverio, teniendo en cuenta que se enfrentó a un niño desde tan chiquito, esta realidad me lleva a preguntarles ¿cómo hicieron para abordar el tema? ¿Cómo manejan esta sensibilidad? ¿Tuvieron en cuenta que Emmanuel será un posible espectador de la película? ¿Y cómo lidiaron con la lucha de Clara Rojas por prohibir la exhibición de la misma? Bueno, la verdad es que nosotros el asunto del niño nunca lo hemos percibido como se ha intentado vender en estas últimas semanas, ¿no? O sea, para nosotros no hay nada en la película que
afecta al libre desarrollo de ningún menor, y si los que lo habéis visto os daréis cuenta que está tratado con el máximo cariño, respeto, y lo que se cuenta o lo que es relativo al niño es lo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Que se le entregó a José Crisanto, que José Crisanto lo sacó de la selva, se llevó a un centro médico y el ICBF se hizo cargo. Después sí, es verdad que hay muchas otras cosas que ya son relativas a la historia de José. Entonces, para nosotros nunca hemos tenido el pensamiento, de esta sensibilidad, ¿qué podemos afectar al menor? Porque sabíamos que lo estábamos tratando con todo respeto, y la película lo demuestra, no hace falta que nosotros lo digamos, ¿no? Y sobre lo de Clara Rojas, de la doctora, pues hombre, evidentemente, lo dije ayer, nosotros nos sorprendió muchísimo que ella haya tomado esta determinación de abordar este asunto de esta forma, lamentablemente para nosotros, porque nos hubiese gustado ahorrarnos todos esta peripecia y este circo mediático, aunque parezca lo contrario, nunca fue nuestra intención, ¿no? Pero bueno, tenemos que respetarlo, cada uno es libre de tomar las decisiones, yo creo que el camino es equivocado y nos transmite el máximo respeto hacia ella, porque ha sido también una víctima de conflicto armado y al fin y al cabo de una cierta forma también es homenajeada en la película, ¿no? De esta manera. Ella no lo ha querido ver así, lo ha querido ver de otra forma, ella es libre de hacer lo que quiera, pero bueno, nosotros ahora ya estamos centrados en que es una película de cine, y queremos hablar de cine, y esto para nosotros es un capítulo que queremos pasar, ha sido una pesadilla, y que ahora los colombianos puedan ver la película y que ellos mismos saquen sus propias conclusiones y vean si nosotros hemos hecho algo malo o no, y creo que queda claro que no, ¿no? Bueno, tengo una pregunta primero para los productores y después para el señor Crisanto. Obviamente no podrían haber sabido en el momento de empezar la creación de la película, pero igual se va a estrenar en un momento muy crítico entre las FARC y el gobierno. Se espera que la película pueda tener algún impacto en el proceso de paz o en la opinión del público frente al proceso. No, hombre, no creo que nuestra película, hombre, ojalá, no sé, ni sé cómo puede afectar al proceso de paz, sinceramente, tampoco nos lo planteamos nunca, ¿no? La película está ahí y esperemos que afecte positivamente a todo el mundo que la quiera ver. Para nosotros, yo creo que por lo menos para mí, no sé qué dirá Cristina, incluso qué dirán los actores principales, ¿no? Luis también es productor de la película, pero para mí sí ya ha servido para que la libertad de expresión quede reforzada en este país es suficiente, sí ha servido para que el señor José Crisanto Gómez y todos los desplazados sean homenajeados de cierta forma, constructiva y positivamente, con todos los respetos, es suficiente. Si para mí la película ya ha cumplido todas las expectativas. Si ahora llegan cosas nuevas y esto aporta cosas positivas a este conflicto o cualquier otras circunstancias, maravilloso. Y si no, y si va muy bien en taquilla, también maravilloso, y si no lo va, yo estoy totalmente satisfecho de estar hoy aquí en el FITSI presentando yo en esta rueda de prensa, y puedo dormir tranquilo el resto de mi vida respecto a este proyecto, ¿no? Hola, buenas. Primero que todo quiero felicitarlos por la producción. Yo tengo una pregunta para Martina. Particularmente yo en la prensa no he leído mucho sobre la esposa de Crisanto. Sí, es un personaje un poco invisible para mí. Pero en la película de la noche se ve un personaje efectivo ahí junto a Crisanto en todas sus decisiones. Mi pregunta es, ¿qué tan apegado a la realidad está este personaje? ¿O tiene mucho de ficción que comentaba el productor? Soy la Viviana, que básicamente era un personaje que estaba escrito en el guión. Hola, toma. Hola. O sea, encima de que tengo problemas con la voz, me da el micrófono que no funciona. Casi me oyen. Yo creo que yo no conozco mucho de Liliana, de la verdad de Liliana. De la mamá de los hijos de Crisanto. Creo que no se trataba de eso, no estábamos copiando la realidad, no estábamos haciendo un biopic,
documental sobre él. O sea, básicamente yo construí un personaje que está en un guión, como cualquier personaje de todas las películas que he hecho antes. Además, se lo pregunté al director, también uno tiene que entender que está en manos de un director, y como actriz yo suelo ser bastante juiciosa en la medida de lo posible. Entonces yo le pregunté a Miguel si quería que yo investigara un poco más a fondo para ser fiel a la realidad o acercarme un poco más a lo que es Liliana, pero esta es la obra que yo no he visto ni siquiera una foto de ella. Leí el libro que escribió Crisanto y a partir de un momento me desligué del personaje, o sea, de la persona de la que él habla en el libro, porque era bastante distante de la Liliana del guión, que de alguna manera es una mujer que está un poco más presente, que está un poco para las que sea, que se pone la camiseta y se va con su familia, no sé, como a donde haya que ir. Y pues de la realidad, creo que es un tema que ni siquiera ahora que lo conozco le he preguntado por respeto, supongo que él lo tiene en su intimidad. Entonces no, si me preguntas qué tan fiel a la realidad, no tengo idea, seguramente alguna coincidencia habrá, pero lo importante es que a Crisanto le ha gustado. Cristina nos estaba diciendo que hubo algún tipo de evolución durante el rodaje, que la película se comenzó a centrar un poco más desde la perspectiva de Crisanto, de Crisanto en la película. ¿Tu personaje cambió o tú fuiste siempre fiel al guión? O sea, ¿hubo algo de improvisación, por ejemplo? Hubo mucha improvisación en la película, me parece. O sea, una mañana llegamos, incluso en el trailer nos dijo Miguel, bueno, esta escena ya no la vamos a hacer porque la escena no funciona como está escrita, entonces hoy vamos a hacer una escena así, en la que tú estés llorando y diciendo algo y tú llegas y dices algo, y o sea, hubo en ese sentido mucha improvisación. Pero en cuanto al personaje de Liliana como tal, sí, o sea, sí exploramos, o sea, sí estábamos sujetos a lo que sucediera en el momento, y bueno, les puedo contar un poco en secreto, si cabe la palabra, como que cuando yo empecé a leer el libro, llegó un punto en que Liliana me parecía bastante más, los adjetivos siempre son complicados, digamos oscura, que la Liliana del guión, ¿no? La Liliana del libro era un poco más, con más carácter, ¿no? Y bueno, no sé, como menos solidaria tal vez, no quiero usar el término equivocado. Yo creo que para que el espectador simpatizara con el personaje de Crisanto, también que era pues la idea, esto no funcionaba. Entonces yo también ahí me desligué un poco de digamos, de las escenas de reclamo, de por qué no llegó, donde se pudiera ver como una esposa que en vez de estarlo apoyando estuviera como haciendo la vida todavía más difícil. A partir de ahí pues yo sí empecé como a dejar que todo se fuera por el lado que tuviera que irse con la familia y con los niños. Y Miguel me contó, que esta es la parte secreta, que Miguel me contó que al momento de la edición, escenas que él me ha pedido que fueran muy fuertes, que no me sensibilizaran mucho, que fuera la mujer que lleva las riendas de toda esta familia y de sus hijos, no funcionaban, porque han quedado bastante fuertes, y como les digo, pues para el espectador no, era un poco injusto encima de todo lo que le pasa a Crisanto. Llegue a la casa y la mujer le reclame y le pelee, en vez de que llegue a su casa y que lo reciba como con todo el amor y todo el apoyo y con la comprensión, pues que ella fuera ese tipo de mujer que se vuelva otro problema más. Que no tengo idea si fue el caso en la realidad, pero entonces ese tipo, en ese aspecto sí se hicieron versiones, y bueno, en edición también supongo que Miguel lo trabajó para que se viera un poco más, una mujer un poco más solidaria y tranquila. Bueno, muy buenas tardes. Mira, yo quería saber un poco sobre la polémica que causó Clara Rojas con la película,
o sea, si hubo una parte de negociación con ellos y ella exigía una parte de no sé, un porcentaje a nivel nacional o mundial, y pues que nos contaras un poco cómo fue como toda esa molestia con Clara Rojas. A ver, lo voy a resumir porque ya dije que me encantaría hablar de cine y no de la señora, la doctora, pero lo voy a resumir porque hay que dar la información para quien no lo sepa. Nosotros cuando estábamos finalizando el rodaje en Colombia, todavía el rodaje, la doctora salió a los medios de comunicación diciendo que se estaba haciendo una película y que era un atropello, etcétera, etcétera. Nosotros nos reunimos con ella para tranquilizarla, porque yo personalmente me reuní con ella, para tranquilizarla y explicarle exactamente que la película no trataba sobre ella y que todo lo relativo al niño pues, estaba tratado, eran hechos públicos, ya se conocían y estaba tratado con la máxima sensibilidad y el máximo respeto posible. Y también le expliqué claramente que nosotros no entendíamos que bajo estudios jurídicos que habíamos hecho y informes jurídicos que habíamos solicitado, que no teníamos que ni indemnizarla ni pagarle ningún tipo de derechos de la película porque no trataba sobre su historia, ¿no? O sea, era otro tipo de historia que no tenía nada que ver. Ella, bueno, de cierta forma medio lo entendió o no, pero sí nos pidió a los productores a través de mí que le enseñáramos la película, ¿no? Nosotros, evidentemente, por el respeto, como dije antes, que nos provoca lo que ha sufrido ella e incluso la admiración de lo que ha superado, y la preocupación por lo que pudiese suceder o pasar en la película, pues nosotros accedimos a mostrarle la película cuando estuviese montada. Ahora, siempre le dijimos que nos sentíamos totalmente independientes de que la película es lo que es y que no íbamos a modificar nada bajo ninguna sugerencia porque estábamos totalmente convencidos de que no había nada que afectara al libre desarrollo de un niño ni a la intimidad de ella ni de su hijo, ¿no? Que nosotros nos prestamos a mostrar la película en Bogotá a los pocos meses y bueno, nos prestamos por esta razón y segunda porque intuimos que ella, a mí me dejó entrever que ella, bueno, pues nos iba a poner problemas con este asunto, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo se dice en Colombia, pero en España se dice que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Entonces lo mejor era estar tranquilos, ¿no? Nosotros le enseñamos la película en base a un entendimiento y así lo hicimos constar y ella aceptó eso, ¿no? En ese acuerdo de cesión de ver la película le dejábamos también muy claro por escrito que nosotros lo hacíamos como deferencia a ella y por cortesía hacia ella, nunca porque sintiésemos que teníamos ninguna obligación de hacerlo. Bueno, decidimos ofrecerle un tanto por ciento de la explotación de la taquilla colombiana y ella, pues bueno, negoció con nosotros durante varios meses. Hubo una serie de negociación que está en el juzgado, estuvo en su día en el juzgado a través de unos mails que lamentablemente se filtraron a la prensa aquí en Colombia. Y bueno, esa negociación llegó hasta un punto extremo ya de que nos habíamos intercambiado los contratos entre las dos partes, ¿no? Nos dábamos por hecho que, bueno, que ya había un entendimiento dentro de los parámetros que había y de repente pues ella decidió romper ese preacuerdo que había negociado a través de estos mails y lo que ella en alguna ocasión nos había sugerido, que nos había solicitado la película para verla con su hijo, pues a las pocas semanas esa película que ella había solicitado para ver con su hijo se convirtió en algo que afectaba al libre desarrollo del menor. Evidentemente yo no voy a sacar una conclusión de qué significa eso, pero es un poco contradictorio, ¿no? O sea, que nos solicite ver la película y que después, cuando se rompe el acuerdo, esto el niño no la pueda ver bajo ningún concepto. Yo me preocupé porque la verdad es que un niño de 8 años no debería de ver esta película, sea Manuel o sea quien sea, ¿no? Pero bueno, y esto es un poco lo que sucedió y el resto ya lo conoce toda Colombia, ¿no? Nosotros nos intentamos mantener al margen lo máximo posible, intentando tratar este asunto con el máximo respeto posible, pero bueno, nos vimos un poco encerrados en un circo mediático desde España que de repente pues nos damos cuenta de que hay una persona que está desprestigiando nuestro trabajo, desprestigiando nuestro esfuerzo, desprestigiando la película y poniendo unas trabas muy importantes a nuestro proyecto y bueno, pues nos condicionó a tener que venir aquí, yo tuve que venir a Bogotá y por lo menos a intentar dar nuestra versión de los hechos, porque nosotros no vamos a acusar a la doctora de nada, ni lo vamos a hacer, ni le vamos a tener en cuenta lo que ha hecho, para nosotros está más que perdonado, disculpado, nos
nos da absolutamente igual, lo respetamos y nada más, pero por lo menos dar nuestra versión y nuestro punto de vista, ¿no? Y que los colombianos, que son muy inteligentes, que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Con nuestra versión, la de ella, y sobre todo con la película, que es lo que tiene que hablar. Da igual lo que diga ella, yo no quiero que me crean a mí. Lo que habla es la película, y que la vea, que saque sus propias conclusiones. Buenas tardes, yo tengo dos preguntas. Diferente a la censura previa que quiso imponer la señora Clara Rojas, de pronto el equipo de producción o durante el rodaje vivieron quizás algún tipo de episodio de presión política por parte del Estado o acercamientos por parte del grupo insurgente. Y por otra parte, bueno, tengo entendido que el señor Crisanto, posterior a su temporada pues, en la cárcel, al proceso jurídico que vivió, terminó en una condición económica bastante difícil. Quisiera saber de qué forma contempló el equipo o de qué forma podría impactar positivamente la divulgación de esta película para cambiar quizás la calidad de vida del señor Crisanto, que bueno, tengo entendido porque así como ustedes dicen que es una historia de ficción, es el único hilo conductor que los ata a la realidad. ¿De qué forma podría cambiar? Porque quizás ustedes como actores, como productores y directores se van del país, pero él es la persona que quizás quedaría después con todas las reacciones que tenga la película. Quisiera saber de pronto si han pensado eso, de qué forma podría impactar positivamente a la vida de Crisanto. Es que no se ha entendido muy bien, desde aquí no se ha escuchado muy bien, pero yo voy a hacer así un... A ver, nosotros no hemos recibido, nosotros cuando produjimos la película... ¿Sí? Es que no se escuchó muy bien, o sea, yo he entendido la pregunta, creo que, si me dice si es correcto, es que si hemos sufrido algún tipo de presión de algún, no sé, o institucional o de medios o de algo respecto a esto con el conflicto de la censura previa, eso es una cosa. Y la segunda pregunta es que cómo le afecta al señor José Crisanto cuando nosotros nos vayamos, si le ayuda positivamente todo esto, etcétera, etcétera. Es esto, ¿no? Bien. Bueno, el segundo lo contestará él. Lo primero, hombre, no hemos realmente al revés. Nosotros desde que vinimos, ya no solo con el tema de la censura previa, o sea, nosotros desde que vinimos a rodar no hemos recibido nada más que apoyo de todas las instituciones, o sea, desde el Ministerio de Cultura, a la Dirección Cinematográfica, al Ejército de Colombia, al Departamento de Villavicencio, a Alan Jara, que también nos apoyó en su día cuando estábamos rodando, a posteriori hasta del presidente Santos recibimos apoyo. Nosotros recibimos apoyo de todo el mundo. Entiendo que, evidentemente, si una persona pone una tutela por protección de un menor, entiendo que se tomen unas medidas, porque los niños es lo más importante en este país, ¿no? Pero evidentemente cuando la jueza vio la película se dio cuenta que no había nada, y como los que la vieron se dan cuenta que no hay nada que afecte al libre desarrollo de un niño, ¿no? Entonces, presión ninguna. Evidentemente sabemos que puede haber un sector de población en Colombia que la película le agrade menos. Bueno, pero esto pasa con muchas películas, no solo con esta, pero para eso se hacen las películas, ¿no? Hay historias que a unos sectores le gustan y a otros no, pero es que nosotros esto no se lo estamos metiendo en su casa a nadie. O sea, para ver la película tiene que ir a una sala comercial, pagar una entrada y asistir a ella. Quien quiera verla, va a verla, y quien no quiera verla, que no la vea. O sea, no hay ningún problema. Si en esto se basa la libertad, ¿no? Pero no hemos sufrido ninguna presión de ningún tipo. Nos llegaron así algunas cosas, bueno, por algunos medios, de plataformas, de que no se querían que se estrenara, otras que sí, de apoyo, pero bueno, está bien. Yo creo que las polémicas, siempre que sean con respeto, y para eso se hace cine también, ¿no? Para que se hable polémicas, se entable conversación, se hable de un problema y se construya algo a través de este debate, ¿no? Siempre que sea con el máximo respeto entre las partes, ¿no? Y después ahora que diga José Crisanto su situación, si quiere comentar algo. Pero bueno, nosotros a nivel de producción, José Crisanto está contratado por la película como asesor del proyecto, porque es una historia que le llega muy cercana, y hemos intentado siempre apoyarlo, ayudarlo en todo lo que nos es posible. Evidentemente esta película nunca estuvo enfocada a nivel de producción personalmente de cambiarle la vida a alguien, simplemente es una visión general, y todo lo que le pueda aportar y ayudar, no solo a él, sino a todas las víctimas del conflicto armado, si puede ayudar a sensibilizar a ciertas instituciones, poblaciones y masas, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno,
yo pienso de que, pues hombre, no pienso, sino que este caso ha tenido tanta resonancia, tanto a nivel nacional e internacional, y de hecho, pues, he tenido muchas amenazas, incluso desde cuando me encontraba allí privado de la libertad, he salido y he tenido muchas amenazas. He tenido también que tomar muchas precauciones y gracias a la colaboración de la Policía Nacional, que de verdad tengo que agradecerle mucho al general Riaño, que ha estado pendiente y me ha brindado la seguridad con sus hombres cuando la he requerido. Pero pienso de que más de eso no me puede afectar. Veo de que es algo muy positivo, porque yo sí creo que esta película es un homenaje a esos más de 5 millones de desplazados que hay hoy en nuestro país, desplazados que desafortunadamente se han convertido en títeres de politiqueros, ¿no? Y que nunca se hace algo real para aliviar ese problema social que cada vez es mayor. Y fuera de ello, demuestra claramente de que, hombre, a pesar de que los grupos ilegales tienen sus armas y todo, habemos personas de que cuando queremos a nuestros hijos, cuando sentimos amor por la vida, hacemos lo imposible para superar todos estos obstáculos, todas estas dificultades. Y a buena hora, porque esta película muestra claramente la otra cara de un discurso muy ilusionista, muy progresista, que nos han acostumbrado a escuchar, pero que en realidad vemos de que se hace todo lo contrario. Buenas tardes, José Crisanto. Yo creo que la pregunta anterior, yo creo que directamente era si él había tenido retribución económica por la película de algún tipo, si había negociado por la historia de él. Y tengo, eso es lo que entendí de la pregunta anterior, para ver si nos aclaran eso. Y segundo, tengo dos preguntas. Una, José Crisanto, sobre su familia. ¿Qué pasó con su familia después de que cuando usted terminó en la cárcel? ¿Qué ha pasado con ella ahorita, después de que salió? Y la otra, me interesa mucho sobre la película, la dirección de arte, que estuvo para mí bastante buena. ¿Cómo se asesoraron para poder reproducir de esa manera pues una vida en la selva como la mostraron? Me gustaría mucho que hablaran sobre eso. Gracias. Dije anteriormente, creo que ha respondido, que nosotros hemos contratado al señor José Crisanto. Nosotros, cuando contratamos evidentemente a alguien, pues le damos una remuneración, ¿no? Evidentemente, como todo, se queda dentro de los parámetros del ámbito privado, ¿no? Pero sí, evidentemente, todo el mundo que, por las circunstancias que sean, trabaja en el proyecto de una forma o de otra, evidentemente, pues como es justo y de ley, pues tiene que recibir una remuneración. Perfectamente lo que dice Faruco. De hecho, yo estoy muy agradecido con este equipo de operaciones. De verdad, me han tratado con una calidad humana impresionante, no solo aquí, en Madrid, cuando tuve la oportunidad de ir allí, y sí, me han colaborado en lo que les ha sido posible. En cuanto a mis hijos, después de que salgo de esta situación, la mamá de ellos me entrega a mis hijos, me hago cargo de mis 7 niños, vivo hoy actualmente con mis 7 hijos en algún lugar del país, pues como les digo, con muchas restricciones debido a las amenazas permanentes. Me preocupa mucho es el futuro de estos niños, el libre desarrollo de ellos, porque todas estas situaciones han trascendido a ellos. Son niños verdaderamente que están creciendo con un temor casi insuperable. No son niños normales que quieren ir al parque y estar muy tranquilos, sienten miedo. Si me voy a la calle a hacer cualquier diligencia y tardo un poco, ellos no paran de llamarme, y si no les contesto se botan a la calle a buscarme porque sienten miedo que me pase algo. Y esto deja claramente
una enseñanza de que, bueno, aquí desafortunadamente todo mundo pregona estar en la defensa de los niños, pero parece que esto desafortunadamente se da por estratos. Nadie, realmente nadie, se ha preocupado de la vida de esos 7 niños que tuvieron que aguantar mientras yo estuve allí privado de la libertad. Durante 2 años estuvieron en el programa de protección de la Fiscalía, de ahí los llevaron a algún lugar de Colombia y los dejaron allá, simplemente como si fuera una manada de conejitos, rebúsquense. Entonces, ha sido algo muy difícil y yo creo que todo esto, en realidad, ha afectado más a esos 7 niños que a mí, que he tratado de sobreponerme a toda esta vida. Respecto a la dirección de arte, comentaros que todo el diseño de producción estuvo a cargo de Gonzalo Martínez, que fue muy recomendado por Juan Pablo Tamayo, que ya lo conocía bien y confiaba mucho en su experiencia y su talento. Obviamente es colombiano, nunca nos planteamos poner en manos de un español la dirección de arte ni el vestuario, nos parecían departamentos que tenían que correr a cargo de jefes de equipo colombianos para reflejar una verosimilitud y un realismo que eran imprescindibles para la película. Por el mismo motivo que decidimos rodar la película entera en Colombia y en territorios remotos, lejanos y complejos, ¿no? Inicialmente, hasta el productor francés nos planteó rodar en México, pero nos negamos de pleno porque hubiera sido otra película, ¿no? Era básico y fundamental que la película tuviera un tono veraz y realista, que es la que le da ese calado y esa profundidad que creo que se aprecia en pantalla. Usted ha tocado un tema interesante, y es que todos se vinieron a rodar a Colombia. La pregunta es, de acuerdo al presupuesto, ¿cómo manejaron ese presupuesto, ese rubro? Porque trabajar con niños, animales, transportar tanto personal y tanto equipo, me supongo, a Colombia, pues hace que los presupuestos se eleven. Y bueno, permisos, la parte de colaboración del productor ejecutivo, el productor ejecutivo de acá, ¿cómo fue ese proceso de permisos, de locaciones, de scouting? Netamente eso. Bueno, podemos contestar los dos, tal vez. Respecto al presupuesto, obviamente, siempre que hay una coproducción internacional, un rodaje fuera de tu propio país, encarece muchísimo los costes, pero era algo inevitable, era algo absolutamente inherente al proyecto, a la naturaleza del proyecto, con lo cual siempre contábamos con ello. También por eso nos planteábamos tener un elevadísimo porcentaje de equipo colombiano en la película, por temas de requisitos con las autoridades españolas, requisitos de nacionalidad española del proyecto. Obviamente tenía que haber algunas cabezas de equipo españolas, ¿no? Pero lo limitamos al máximo. Vino un director de fotografía, un camarógrafo, una maquilladora, poco más. Creo que el resto del equipo era netamente colombiano. Entonces así también compensamos de alguna manera el esfuerzo económico de traer, aparte del equipo español, lo redujimos al mínimo ese equipo, y por otro lado pues contratamos equipo colombiano, con lo cual era pues casi como rodar en España con equipo español, y una cosa se equilibra con la otra. El resto de la pregunta creo que Juan Pablo podría aportar su versión. Bueno, aquí en Colombia tenemos una comisión fílmica, tuvimos también la ayuda de Imágenes Colombia, de la Comisión Fílmica, obviamente. Yo ya conocía previamente la región de los Llanos Orientales. Cuando leí el guión, me imaginé que esa podía ser la región donde iba a ser, digamos, más adecuado rodarlo, porque estaba muy cerca al sitio donde habían ocurrido los hechos reales. Contemplamos en algún momento rodar en el propio San José del Guaviare, pero por cuestiones logísticas no se nos dio.
Entonces lo que hicimos fue pues, hacer una preproducción muy larga. Estuvimos casi con Cristina como 4 meses buscando locaciones, haciendo todos los preparativos, y eso nos permitió en el rodaje poder ahorrar mucho tiempo, mucho dinero también, en el sentido de que todo estaba ya como muy organizado, todo estaba muy unido, aunque siempre, como es natural en un rodaje, ocurren imprevistos de última hora. El clima, por ejemplo, jugó muy malas pasadas cuando tuvimos inundaciones, bueno, en algún momento hubo un paro de transportes que casi nos pararon el rodaje un par de días, pero todo fue, digamos, muy concertado. Siempre hablábamos con la gente de la región antes de ir a rodar. Había ahí algunas zonas cercanas a Villavicencio, barrios. Íbamos previamente, hacíamos como una sensibilización con la gente de la zona, los involucrábamos muchísimo para que estuvieran en el rodaje, para que nos colaboraran, incluso pues para que sirvieran una especie de seguridad ahí también, porque de todas maneras llegar a 100, 150 personas en un rodaje impacta muchísimo la región donde está rodando. Tenemos como 20 entre camiones, buses, vans, etc. Entonces tratamos pues siempre como de contar muchísimo con la población para que nos colaborara en ese sistema logístico. Y bueno, obviamente las autoridades, el ejército, la policía, la alcaldía y la gobernación del Meta nos ayudaron muchísimo también con todo eso. Bueno, muchísimas gracias. Nos va a tocar cortarles. Les pido por favor un aplauso para todo el equipo de operaciones